Bien, mis queridos, estamos en Juan 14. Y en Juan 14 leímos el versículo del 1 al 6, la verdad es que partimos antes del capítulo 13, y, y la predicación anterior fue una introducción al yo soy que vamos a analizar hoy día. Estuvimos leyendo desde el capítulo 3 y vimos que Jesús estuvo hablando con los discípulos desde el momento que se levantó de la cena, ¿no es cierto? Y vimos cómo en realidad todo el contexto de lo que estaba hablando era un contexto más bien matrimonial, donde Cristo, ¿no es cierto?, entrega esta copa a los discípulos y se hace, por así decirlo, un pacto de noviazgo, donde el novio dice, yo voy a estar con usted, yo voy a la casa de mi padre y yo vuelvo a buscarlos. Les recuerdo el texto que queda en Juan 14, del 1 al 6. Voy a volver a leerlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es el versículo que vamos a masticar hoy día. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como les decía, estuvimos explicando el contexto. El contexto era un contexto de noviazgo. Porque en la boda judía, ¿no es cierto?, el novio después se iba con el padre y edificaba una casa a la novia. Y en algún momento iba a volver a buscar la novia para ir al matrimonio. Y es la misma figura en la que vive la iglesia con Cristo. Porque Cristo, Él dijo, yo voy a la casa del Padre, está en el reino de los cielos, construyendo moradas eternas para cada uno de nosotros, y Él vuelve por la novia. Y en algún momento, ¿no es cierto?, Él nos va a llevar con Él para celebrar, ¿qué? El matrimonio, las bodas del Cordero. Entonces, ese es el contexto donde Él está diciendo, bueno, yo estoy haciendo todo esto. Ahora, lo que la iglesia no sabía, lo que los discípulos no sabían, la novia no sabía, que para que haya un camino al Padre, Cristo iba a tener que hacer ¿qué ese día? Iba a tener que entregar su propia vida. Porque era imposible para los discípulos y imposible para todos nosotros llegar al Padre. ¿Cómo vamos a llegar al Padre si Él es santo, si Él es perfecto? Y Él dijo, yo soy el camino. Ellos no sabían que eso implicaba que iba a tener que pavimentar el camino con su propia carne y con su propia sangre. Es mi carne y mi sangre, dice Él, la que les da acceso a la novia para llegar al Padre. Si no, es imposible. Así que después de ese compromiso noviazgo, Cristo entrega su vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy día solo vamos a masticar ese versículo. Y lo vamos a masticar desde varias perspectivas. Uno, primero una perspectiva concreta, implicancias prácticas sociales en nuestras decisiones hoy día. Y la segunda parte va a tener que ver con implicancias doctrinales en cuanto a la salvación. En eso va a constar entonces el sermón hoy día del análisis de este versículo 6. Y quiero partir más bien con las implicancias actuales, concretas, que esto puede llevar nuestra vida. De entender de que Jesús es el único camino, verdad y vida. Y la primera pregunta tal vez es, ¿por qué Él liga esas tres palabras? Porque si uno ve el contexto, principalmente está hablando de que Él es el camino. ¿Sí? Él es el camino que lleva al Padre. Pero ¿por qué le pone un apellido a esto? Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le pone verdad y vida? Porque este mundo ofrece muchos caminos. Y los caminos son engañosos. Y este mundo ofrece y promete vida. Y por eso uno toma decisiones. Porque uno va en pos de donde uno cree que va a tener más vida, o mejor vida, o un mejor tiempo, un mejor pasar, o una vida más prolongada. Y Cristo dice es que no hay otro camino que te lleve a vida más prolongada. No hay otro. Muchos caminos hay en este mundo, muchos caminos, pero resultan engañosos. Hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Se acuerdan ese proverbio? Pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El novio, Jesucristo, sabía que la novia iba a ser tentada con muchos caminos. Y así nos pasa a todos nosotros. Somos tentados con muchos caminos. Y Él dijo, recuerden que solo yo soy el camino verdadero que lleva a la vida. Solo yo soy el camino verdadero. Por ejemplo, a nuestros hermanos extranjeros que están acá. Probablemente partieron de su país buscando la vida. Y tal vez antes de llegar a Chile pasaron por otro país. Que pasaron por
por Brasil o por Ecuador o Perú hasta llegar a Chile y se dan cuenta que estamos igual en todos lados. Y después de Chile dicen, bueno, tendremos que irnos más para el norte. La verdad es que en este mundo hay aflicción donde quiera que vayamos. Y la Escritura nos enseña que nuestro hogar, que nuestra verdadera vida es Cristo. Por tanto, donde quiera que estemos, si estamos con Cristo, vamos a estar bien. O dicho de otra manera, donde quiera que vayamos, si vamos sin Cristo, vamos a estar vacíos. Porque la llenura, el estar completos, no tiene que ver con un país, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es entender que Él es el camino. Y a veces uno piensa que el camino es llegar al país perfecto. El país perfecto está en el trono de Dios. Y hay un solo camino que lleva allá. Y uno no va en avión, y tampoco va a pie. Uno va en Cristo. Él es el camino. Si no entiendo eso, voy a estar divagando muchas veces sin rumbo en la vida. Y también nos puede pasar a nosotros, obviamente, ¿no es cierto?, los chilenos. Que voy a ir a tal ciudad, voy a ir a tal lugar, que voy a no sé qué, y ¿a qué va? No sé, a encontrar la vida. ¿Qué vida? Si la vida está en Cristo. Él es el camino. Él es el camino. Y vivir en pos de Él debe ser el centro de nuestra vida. Eso, por ejemplo, es una aplicación bien práctica de lo que significa entender que Cristo es nuestro camino. Y que Él es el camino verdadero que nos lleva a vida. Pero hay otras aplicaciones prácticas también en este mundo que la verdad cada día es un mundo más extraño. Hoy en día está poniéndose cada vez más en boga el transhumanismo. El transhumanismo, que es hacer modificaciones tecnológicas, genéticas al cuerpo para que evolucionemos en un ser humano más prolongado, que viva más vida, un ser superior con vista superior, fuerza superior, capacidades extrasensoriales, y empezar a insertar cosas, ¿no es cierto?, al cuerpo, eliminación de supuestos genes inútiles y eliminar la muerte a través de la ciencia. ¿Qué opinamos de eso? Opinamos que eso es arrogancia humana y es no comprender qué es la muerte y por qué está la muerte. Es orgullo humano que piensa que el diseño del ser humano es mejor que el diseño del Creador, que es mejor que depender de Dios, que es omnisciente y omnipotente. Y por favor, no quiero que me malentiendan, porque no estoy hablando en contra de los trasplantes de órganos, ni las intervenciones médicas, ni la cirugía, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la tendencia actual de la ciencia mientras va avanzando, no de recuperar la salud, sino que de un cuerpo normal, llevarlo a un superhombre supuesto. ¿Me comprenden, no es cierto? ¿Me están siguiendo? Que eso es algo que cada día está más en boga. Cuando el Señor dijo desde el diluvio, el hombre no vivirá más de 120 años. Debemos poner ojo con el transhumanismo y todas esas cosas porque nuestro cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Y depende del Señor. Debemos poner ojo porque nuestra esperanza no está en el mundo caído. ¿Para qué quiero vivir 500 años más acá si yo me quiero ir con Cristo? ¿No es cierto? Me quiero ir con Él. Debemos poner ojo porque la muerte en la Biblia no es definida como algo natural y que se trata de alguna manera naturalista, sino que la muerte es definida como consecuencia del pecado. La Biblia dice que uno no muere porque simplemente muere. Uno muere porque Dios quita la vida. Y esto dice textual en la Biblia. Dice así en Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. No hay quien libra de mi mano. Yo he visto varios paros cardíacos donde he visto cómo hacen la intervención en urgencia, ¿no es cierto? Y se hace toda la reanimación, la mayoría muere, pero uno que otro vive. Y en su momento la pregunta era, bueno, pero ¿por qué algunos viven y otros mueren? Y la respuesta generalmente era, bueno, son múltiples factores desconocidos, uno hace lo que se puede. Pero la verdad es que hoy en día yo sé por qué. Es porque Dios da la vida o Dios quita la vida. Eso es algo que hace el Señor. Tal vez tú te lamentas por la muerte de un familiar y te culpas y dices, tal vez fui yo, que no estuve lo suficiente, que no apoyé lo suficiente. Debo decirte que el que da y quita la vida no eres tú, es el Señor. Por tanto, descansa en Él. Descansa en Él. El Señor da y quita la vida. Y la implicancia de eso en la Escritura es que dice esto en la ley. Si tú quieres vivir,
obedece a Dios, porque estando con Él, Él te da vida. Está lleno de mandamientos así en la ley de Moisés, como este, por ejemplo. Si tú honras a padre y madre, ¿qué va a pasar? Vas a ser bendecido, ¿no es cierto? Y vas a tener una vida prolongada. Obedece, vivirás, desobedece, morirás. Y ahí es donde tal vez tú respondes, sí, pero entonces es imposible porque todos desobedecemos. Exacto. Y por eso todos morimos. Esa es la explicación bíblica de por qué todo ser humano muere. El ser humano no muere de causa natural simplemente. Nosotros fuimos creados por el Señor para vivir, vivir eternamente, pero todos pecamos. Y como todos pecamos, la paga del pecado es muerte. Esa es la doctrina detrás de lo que la Biblia enseña de la muerte. No es simplemente un tema natural, es un juicio. Es un juicio justo. Así es trabajado incluso en los salmos. Tenemos el Salmo de Moisés, el Salmo 90. Es un salmo bien interesante, no lo podemos analizar profundamente. Les voy a leer 4 versículos, del versículo 5 al 9, Salmo 90. Son los seres humanos, dice, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. Con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es el análisis de Moisés de la humanidad. Él dice, empezamos a florecer y el Señor nos corta. ¿Y por qué? Porque Él es justo y bueno. Y Él no puede permitir que el mal florezca eternamente. Y como todos somos malos, Él pone tranca, Él pone traba, Él corta, dice. Dios lo hace. Yo sé que hoy en día, ¿no es cierto?, se habla mucho de los factores de salud y todo. Yo creo que es súper bueno hablar de eso. Pero en última instancia, mis queridos, Dios es el que da vida o el que da muerte. Debemos comprender eso. En época de pandemia debemos comprender eso. En épocas de guerra debemos comprender eso. En última instancia, el que da vida o muerte es el Señor. Así lo dice la Escritura. Por tanto, es un tema que va más allá de lo natural. Es un tema que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué muere todo ser humano? Porque hemos pecado. Y la ira de Dios pende sobre todos nosotros. Su furor nos consume. Eso es lo que pasa. Hay un Dios que es bueno, que vela por el bien y la paga el pecado en la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios, y en Dios está la vida, y nosotros estamos alejados. Todo ser humano muere. La muerte es algo ineludible. Por eso el ser humano siempre ha querido vencer la muerte. Vencer a la muerte es vencer a Dios. ¿Entienden? Ese es el concepto detrás. Vencer a la muerte es vencer la ira de Dios contra el mal. ¿Y lo podrá vencer alguna vez? No. Aunque hagan todo el intervencionismo que quieran hacer. Y por eso hoy en día, ¿no es cierto?, hay tanto intervencionismo sobre la vida. Y insisto en esto, no estoy hablando, ¿no es cierto?, de estar enfermo y recuperar la salud. Estoy hablando de alguien que está saludable y quiere ser un superhombre. ¿Sí? Que es muy distinto. Es muy distinto. Pero son promesas vanas, puros falsos dioses. Y el Señor nos pregunta, ¿en qué confías tú? ¿En qué confías tú? ¿A dónde estás acudiendo para prolongar tu vida? ¿A los brujos brasileros? ¿Al baño de leche? ¿A qué? ¿A la cámara de hielo para congelar tu cuerpo a ver qué pasa después? No, pues dice el Señor. No puede ser, porque hay un camino. Y hay un camino que es verdadero y que te lleva a la vida, y es Cristo. Es Cristo, el camino está. ¿Por qué ser tan rebelde si el camino está? ¿Por qué buscas en todas las cosas? Y tal vez tu esperanza es que, no, cuando la ciencia avance, ahí sí que sí. No, Cristo es el camino. Él va a resucitar tu cuerpo. Entonces, ¿para qué poner esperanza en las cosas de este mundo? Si Él te va a dar un cuerpo nuevo, si Él tiene para hacerlo. Es nuestra esperanza de resurrección. Amados, por favor, no seamos niños en nuestro modo de pensar, no seamos humanistas. Debemos analizar la vida y todo lo que acontece desde la cosmovisión bíblica, desde lo que la Biblia nos dice, no desde lo que nos dice la ciencia o la salud o la tecnología, que los gobiernos, que la comida, que el agua, no. No al Señor. Porque en este mundo hay algo crucial que no se entiende.
que es qué es la vida. Y Juan 17:3 explica qué es la vida. ¿Sabes lo que es la vida? Conocer al Padre y al Hijo. Esa es la vida, dice Juan 17:3. Entonces tú estás buscando la vida, ya sea a través de un viaje, a través de una peregrinación, ya sea a través de la ciencia, ya sea a través de qué sé yo, tantas cosas. Tú estás buscando la vida y no te das cuenta que la vida es conocer al Padre y al Hijo. Esa es la vida. No tienes que seguir buscándola. Está aquí. Está disponible. Está con los brazos abiertos. Y es Cristo crucificado. La vida ya está disponible. ¿Por qué sigues buscándola? Y el discípulo le dijo a Jesús, es que no sé cuál es el camino. Y Jesús le dice, yo soy. Lleváis 3 años conmigo y todavía no cacháis. No, vos, Señor. Entonces aquí hay implicancias prácticas de este versículo. Podría mencionar muchas más, pero voy a dejarlo hasta aquí porque quiero ir a lo doctrinal en cuanto a la salvación. Pero la implicancia práctica de conocer que Él es el camino, la verdad y la vida es que no tienes que seguir buscando. Es que no tienes que seguir teniendo esperanza en las cosas de este mundo. Es que no tienes que seguir, qué sé yo, recurriendo a todo lo que recurre el mundo. Porque el Señor es nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra alegría y nuestra llenura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, vamos a la doctrina de salvación. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre? Uno, y ese uno no eres tú. Ese uno es un carpintero del Medio Oriente. No eres tú. Y tú dices, no, eso lo sé. Muchas veces no lo sabemos. Porque nosotros pensamos que por portarnos bien, nos merecemos más el cielo o vamos a llegar al cielo. O por portarnos mal, ya no vamos a llegar al cielo. Y no tiene que ver contigo. Tiene que ver con uno, que es Cristo. Es Cristo, son sus méritos. Muchos piensan que si mueren, irán al cielo. Cuando uno pregunta en la calle, si tú te mueres, ¿vas al cielo? No, sí, no he matado a nadie. Escucha, terrible error. Si piensa eso, se va al infierno, porque no se trata solo de no matar a nadie. Hay más de 630 mandamientos en la ley. Y si analizamos solo los 10 mandamientos, igual estamos fritos. La verdad es que ninguno de nosotros llega por mérito propio. Hay un camino, y ese camino no somos nosotros, es Cristo. Dios es santo, y llegar a su presencia demanda pureza y santidad máxima, el de manos limpias y el de corazón perfecto, y ninguno de nosotros es de manos limpias, ni de corazón puro, ninguno de nosotros. Hay un camino, y no somos nosotros. Por tanto, ¿qué en realidad? ¿Dónde debiéramos direccionarnos? Donde todos se direccionan, en el amplio camino a la perdición, al infierno eterno. Gandhi, si no entregó su vida a Jesucristo, se fue al infierno. La Madre Teresa de Calcuta, si no entregó su vida a Jesucristo, se fue al infierno. Porque no son nuestros méritos. Porque todos nuestros méritos, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Son trapos sucios para la santidad del Señor. Entonces, muchos ponen en la salvación la esperanza en cómo ellos caminan con el Señor. Cuando la salvación tiene que ver con glorificar al Salvador, que es Cristo, no a los pecadores, que siempre van errando. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí, porque hay un Dios que es rico en misericordia, dice Efesios 2. Pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que te amó, nos dice por tu buen comportamiento, por su gran amor que te amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué significa muertos en pecado? Es que estás pecando, no te puedes mover, no quieres cambiar, no puedes cambiar porque estás muerto en pecado. Pero Dios te amó. Dios te amó, Dios te buscó, estando muerto en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia son salvados. No porque te portas bien. Y con eso no te quiero decir que te portes mal. Te estoy diciendo de que aunque te portes bien, eso no te salva. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente para la perfecta santidad de Dios. Es por su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos perdidos, pero
éramos amados. Estábamos muertos, pero éramos amados. Desde antes de la fundación del mundo éramos amados, llenos del Señor. Jesús murió por nuestros pecados y su justicia, cuando Él murió, su justicia fue traspasado a ti y a mí. Y nuestro pecado fue traspasado a Él. Eso se llama doble imputación. La doble imputación tiene que ver con que Jesús es el justo, yo soy el pecador. Y Él dice, pásame tu pecado. Y Él cargó con nuestras iniquidades. Mi pecado fue imputado a Él. Su justicia me es imputado a mí. Fíjese lo que estoy diciendo. Que si tú crees en Cristo, tú tienes, ¿qué nivel de justicia? Por ahí un 60% de nivel de justicia. ¿80? No. Tú tienes la justicia perfecta, que es la justicia de Cristo. Miren, piensen en esto. Cuando tú llegues al cielo, ¿tú vas a ser más justo que ahora? ¿Sí o no? No. No. Porque tú ya tienes la máxima justicia. Cuando tú llegues al cielo, tú vas a ser ante Dios, el Padre, igual de justo que ahora. Y tú dices, ¿pero cómo si en el cielo no voy a pecar? No, sí, pero eso es otra cosa. Vas a estar glorificado. Pero desde el punto de vista de la justicia, tú ya estás en tu máxima justicia, porque es la justicia de Cristo, no es la tuya. ¿Me comprenden? Entonces nosotros caminamos en este mundo y vamos cayendo y de repente estamos mal y a veces bien y mal y decimos, no, es que no voy a llegar a la meta. No voy a llegar. No, imposible, el Señor no puede conmigo. Es que no se trata de tu justicia. Si el Señor sabía que tú no ibas a poder, si no envía a Cristo. Cuando tú estés en el reino de los cielos, vas a ser igual de justo que ahora. Porque no es tu justicia, es la de Cristo. En eso consiste la doctrina de la justificación. Que estamos seguros en Él. Y si aún dudas, si aún dices, es que tengo miedo, es que no sé si voy a llegar y yo creo en Cristo e intento, pero estoy luchando y no sé, si aún dudas, quiero leerte Isaías 35. Isaías 35 es muy lindo, el capítulo es corto y lo voy a leer desde el versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Tal vez tu corazón está apocado, porque tú te miras y te das cuenta que no, tú no das. Y el Señor te mira y Él sabe que no das. Él lo sabe. Ahora, no por eso dejes de esforzarte, no, dice, esfuérzate. Pero no temas. ¿Y por qué no temer? Continúa. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Chute, nos parece contradictorio. Dice que el Señor viene con retribución y pago. Y uno dice, pero es que yo no quiero llevar ese pago. Y al mismo tiempo dice, y te salvará. Versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo cantará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es la profecía de Isaías referente al Mesías que iba a venir. Y por eso Jesús les dijo a los fariseos, aunque ustedes no me crean a mí, créanle a mis obras. Porque mientras Él predicaba, los cojos saltaban. Y los ciegos veían y los mudos hablaban. Él decía, si no me creen a mí, crean a las obras, porque esto fue profetizado por Isaías. Versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderas de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junco. Y fíjense el 8, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Y en ese punto, claro, el pueblo puede decir, oye, pero un camino santo, qué terrible, ¿cómo voy a caminar por un camino perfecto donde nunca peque? Porque continúa diciendo, y no pasará inmundo por él. Cristo vino a establecer un camino de santidad y ningún inmundo pasa por él. Y uno dice, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Y continúa y dice, sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y eso es para ti y para mí. El que estuviese en este camino, el camino que es Cristo, el camino de la santidad.
Cuando tú estás en Él, la promesa es esta: por torpe que seamos, no nos vamos a perder, no se extraviará. Esa es la promesa para ti y para mí. Él vino a establecer un camino de santidad, ¿sí? Un camino perfecto, sí. Pero Él sabía que no podíamos cumplirlo, sí. Y nadie sabía, bueno, entonces, ¿cómo es? Y lo que hizo Jesús es que Él fue a la cruz. Él entregó su perfecta justicia para que tú tengas la perfecta justicia. Por tanto, no se trata de tu habilidad. Miren, intento explicarle lo mismo todo el rato, para que por favor se gocen en la salvación. Cuando usted esté en el reino de los cielos, va a pasar caminando Noé. Todos contentos, Noé, gran hombre. Y después va a pasar caminando Abraham, todos contentos. Y después va a pasar David, y todos contentos. Y después va a pasar tú. Y el aplauso va a ser el mismo. Exactamente el mismo. Y tú dices, ¿cómo? Si yo ni me comparo con Noé. Es que Noé no llegó al cielo por su justicia. Porque Noé también lo vemos curado. Y Abraham no llegó al cielo por su justicia. Porque Abraham también lo vemos mintiendo a su señora. ¿Y de David para qué voy a hablar? Tejado de vidrio. Entonces, ¿por qué Abraham está en el cielo? Por la justicia de Cristo. Ante el Padre, Abraham y tú son iguales. Porque Él ve el cordero que fue sacrificado. ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendes? Eso tiene que penetrar a tu corazón. Tú no llegas al cielo porque vives un nivel de santidad de Moisés, sino por la santidad de Cristo que pagó por ti. Por eso vamos a estar arriba. No se trata de tus obras, no eres salvo por tus obras. Por muy torpe que seas, por muy torpe que sea yo, si estoy en el camino que es Cristo, no me voy a perder. No me voy a extraviar. Y ese gozo, esa alegría, hace que obedezca al Señor con amor. Pero por gratitud, no por temor. Porque el temor en sí mismo lleva a condenación. Por gratitud, por amor, por gozo, porque yo sé que estoy seguro en Él. Porque yo sé que estoy en el camino que es Jesús y que Él me sostiene. Mis queridos, como dice, vuelvo nuevamente aquí a Isaías, a este texto, para terminar el capítulo, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Cristo es nuestro camino. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera que subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, la ciudad de Dios, con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y vuelvo a repetir. Y huirá la tristeza y el gemido. Amada iglesia, viene tanto gozo para ti. Tanto gozo. El Señor sabe que estás con tristeza, como dice el versículo. Pero por lo mismo el Señor te redimió, te compró. Y te insiste 2 veces en un versículo. Tú vas a entrar por las puertas de Sion con gran alegría y gozo. Y dice gozo perpetuo, para siempre. Para siempre tendrás gozo. Bienaventurados los que lloran hoy, porque van a ser consolados. Ustedes van a ser consolados. Tomen aliento en el Señor y comprendan que Jesús es nuestro camino. Todos los días. Cuando te levantes, conversa con Él. Lee su palabra. Congrégate. Busca de Él. Ayuna. Canta. Reúnete. Jesús es tu camino. Él debe ser tu prioridad. Él debe ser la prioridad. Tal vez tu prioridad en este momento es sobrevivir. Buscar comida por aquí y allá. Si quieres sobrevivir realmente y quieres sobrevivir eternamente, tu prioridad tiene que ser Jesús. Tiene que ser Él. Buscarlo a Él. Vivir en santidad por Él. Con gozo con Él. Priorizándolo a Él. Amándolo a Él. Amada iglesia, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Crean en Dios.
crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si ustedes conocieran su morada eterna, no andarían peleando por la herencia. Si conocieran realmente cómo es su morada eterna. Muchas moradas hay. Si así no fuera, no se lo hubiese dicho. Yo voy, pues, a preparar lugar para ustedes. ¿Para mí? Pero si todo esto que hice. Sí, no, pero eso ya fue pagado. Si no, vas a entrar arriba por tus obras, vas a entrar por la obra de Cristo. Así que voy a preparar para ustedes. Y si me fuere y preparare un lugar, vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo. Y eso es lo que vamos a vivir nosotros, ¿cierto? El retorno de Cristo glorioso. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes ya saben cómo ir y a dónde ir. Y Tomás dijo, Señor, no tengo idea. ¿Cómo puedo saber? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Padre Santo, te amo, gracias. Qué bendición de tener el camino. Qué bendición que tú hayas quitado el velo y nos hayamos dado cuenta que tú eres el camino. Estábamos perdidos en las mismas tonteras del mundo, Señor. Buscando vida donde no las hay. Buscando esperanza donde no la hay. Perdónanos por poner nuestra esperanza y buscar vida, Señor, en la esperanza del mundo en cuanto a ir a otros países, que la ciencia, que la salud, que tantas decisiones que el mundo toma en pos de cosas que en realidad son pasajeras. Tú das vida, solo tú das vida. Y este día nos rendimos a ti, Jesucristo. Haz con nosotros como tú quieras. Nosotros lo que queremos hoy día hacer es conocerte más a ti, porque esa es la vida, conocer al Padre y al Hijo. Señor, queremos realmente consagrarnos y dedicarnos a conocerte más a ti, en oración, escudriñar la Escritura, congregarnos, alabarte a ti. Queremos conocerte a ti porque esa es la vida. Gracias, Señor, porque no se trata de nuestra torpeza, sino que se trata de tu perfección. Porque en tus caminos estamos seguros, no por nuestras capacidades, sino por tu capacidad perfecta. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.